Bueno, buenas tardes a todos. Hoy es 28 de mayo, miércoles, y vamos a dar el último tema de teoría de la unidad 5, que se refiere a una explicación sobre tecnologías fin de tubo y tecnologías más limpias. Las vamos a ver en los contextos de sistemas de gestión ambiental, por motivos que ya les voy a explicar, porque son como herramientas que vienen muy bien para los sistemas estos planificados de gestión ambiental. En realidad, las tecnologías más limpias y las tecnologías fin de tubo se emplean en cualquier empresa, ya sea porque se necesita adecuar las emisiones de contaminantes para que no superen lo que establece una normativa jurídica. Estoy hablando, por ejemplo, de filtros en las chimeneas, filtros de aire en cualquier dispositivo, estoy hablando de plantas de tratamiento de efluentes, lo que sea, cuando una empresa sabe que la emisión de esos contaminantes tiene valores límites, estándares a los que tiene que limitarse, porque lo dice porque le dicen una norma jurídica, una ley, una resolución, un decreto. Y esto, ya les digo, lo emplean muchísimas empresas y no necesariamente porque estén involucradas en un sistema de gestión de calidad ambiental. Y después, las tecnologías más limpias también se implementan porque tienen que ver con maneras eficientes de procesos o de instalar equipos o de prácticas conductuales también, que hacen que se generen menos residuos en el proceso de producción. Acá lo grande es que las tecnologías fin de tubo son las que se aplican una vez que ya tenemos una corriente de contaminación generada, mientras que las tecnologías más limpias son variadas, no siempre involucran un equipo, la existencia de un equipo, de un aparato, y se aplican durante el proceso productivo y tienen un carácter preventivo. Ya les digo, se aplican en cualquier empresa según los objetivos que tengan o alguna problemática que se hayan planteado que tienen que resolver. ¿Qué sucede? Que en estos sistemas planificados de gestión ambiental, si a esta altura de la cursada ustedes ya vieron todos los pasos y con la finalidad que se hacen, estas herramientas técnicas y metodológicas son los aliados perfectos para la planificación y para decir, bueno, sí, ya sé, si tengo que reducir residuos, tengo que tocar alguna parte del proceso. Contaminar por los valores de emisiones por debajo de lo que dice la ley es una obligación, haga lo que haga. Pero aparte, si quiero reducir un poco más, puedo establecer algo como una tecnología fin de tubo un poco más avanzada. Esta distinción quiero que la entiendan, porque en todas las unidades anteriores, cuando hablamos de control de la contaminación, muchas de las cosas que hemos visto están catalogadas, clasificadas en estos grandes grupos de tecnologías y prácticas que se llaman fin de tubo, fin de proceso o end of pipe, y las tecnologías más limpias. Les voy a presentar... les aviso que es muy probable que se me corte la comunicación antes de que los salude, porque tengo la mitad de la batería. Y porque alguien se llevó mi cargador, así que no puedo, voy a dar hasta donde llegue. Así que desde ya les pido disculpas porque probablemente no pueda alcanzar a decirles ni chau y se va a cortar. Igual creo que tenemos por una media hora seguro. Sí, dejé cargando la máquina para esta charla y cuando me fui a sentar vi que me faltaba todo el cable y
y el transformador y el adaptador y todo. Bueno, se hace con lo que se puede. Bueno, esto que les acabo de decir en realidad es una explicación de lo que ya está en este primer tramo de la carilla 1 de la unidad 5.3. En el contexto de los sistemas de gestión ambiental, de estas metodologías y principios que hemos visto en esta unidad, la contaminación se considera una consecuencia de la ineficiencia de los procesos y de las tecnologías utilizadas en el interior de las empresas. O sea, cuando una empresa contamina, o contamina mucho, o contamina de la manera que sea y le impide estar apto para arriesgarse a implementar estos sistemas, se considera simplemente que es ineficiencia de procesos y de tecnologías. Esto es, o se están haciendo las cosas mal, o no se tienen los dispositivos o los equipos adecuados para evitar la contaminación. Por eso, en estos términos, es ineficiencia de proceso. Es ineficiencia y de proceso porque, bueno, ustedes ya vieron en cada uno de los pasos y cómo se va armando un sistema de gestión ambiental, que es un proceso largo de mejora continua, y sí. Entonces, si no lo estoy logrando hacer, simplemente, o sea, el título es, bueno, esto es ineficiente. Después viene el análisis de dónde está la ineficiencia o cómo puedo solucionar esto, mejorar este comportamiento para lograr el resultado deseado, que en este caso el resultado deseado es algo en lo que yo estoy pretendiendo comprometerme a controlar y manejar continuamente con los controles, los documentos y las mejoras para obtener ese sello o esa certificación por la cual la empresa paga de ella. Acá yo les explicaba, bueno, se los expliqué con otras palabras, pero acá el texto está diciendo lo que les acabo de explicar, que es cuando. O sea, lo tradicional es que cuando lo que se trata es de curar, mejorar o sanear una corriente con contaminantes. Cuando ya ha sido contaminado, cuando ya los desechos se han producido, cuando ya las emisiones están a punto de salir a la atmósfera o a un cuerpo de agua receptor. Eso es lo tradicional, que es, bueno, sí, se me contaminó, bueno, ahora tengo que hacer algo para depurar esa corriente de contaminada. Es como un proceso reactivo. Es un tratamiento que se aplica al final del proceso, por eso hace un fin de proceso, de etapa final, end of pipe o final de tubo. La corriente de agua, de aire, ya tiene contaminantes, entonces aplico un dispositivo al final. Pueden estar pensando ya en los dispositivos que vimos para depuración de agua, dispositivos que vimos para depurar de aire, y las técnicas de descontaminación de suelo. Son todas procesos de etapa final o de fin de tubo. Se intentan controlar la contaminación al final y usan dispositivos y técnicas de depuración. Acá se mencionan ejemplos, pero en realidad, bueno, han visto una cursada y después tienen como una síntesis al final de este mismo documento. Siempre la palabra neta para esto, la palabra clave para esto es depurar. No decimos limpiar. Limpiar es un término coloquial. Lo podemos usar en una explicación, pero en un escrito o en una presentación ya con pares o con nuestros empleadores, vamos a usar las palabras que corresponden. Entonces, depurar
una corriente contaminada. También como final de tubo son las técnicas de confinamiento o de disposición final de determinados residuos. Estas tecnologías de fin de proceso no incentivan ni previenen la contaminación, sino que ajustan la concentración o la cantidad de emisión y su tratamiento para que no sobrepase lo que establece una norma jurídica, o también puede ser, bueno, una norma propia del sistema de gestión ambiental que yo establecí. Pero estas cuestiones de depuración simplemente trasladan el problema de un lugar a otro. Ustedes ya vieron toda la teoría de las plantas de tratamiento de efluentes, y solamente con las plantas de tratamiento de efluentes domiciliarios, ustedes vieron que viene todo un volumen de agua cargada con contaminantes de las cocinas, de los sanitarios, de las aguas de lavado, de las aguas de lavado de pisos, de las aguas de lavado de ropa, a veces alguna descarga de algún comercio conectado a la red cloacal. Entonces viene todo ese volumen, se lo depura con algún método de tratamiento en planta, adecuado al tipo de tratamiento, pero en definitiva, siempre voy a tener pues el proceso siempre va a generar cierta clase de residuos que sí o sí voy a terminar llevando. Los lodos a disposición final, los plásticos del inicio de antes de entrar a la planta, todo el plástico grueso, también lo tengo que retirar y llevar a una disposición final según el tipo de residuo. Incluso cuando aplico aireación y químicos floculantes, esas espumas sobrenadantes o los flóculos que voy a retirar, según su naturaleza, les voy a tener que dar otro tratamiento o los voy a tener que inertizar de alguna manera y llevar a disposición final. No es lo mismo plástico, no es lo mismo la espuma o los conglomerados de los flóculos, no es lo mismo el lodo, la porción de lodo que no se recircula, sino que se retira. Entonces siempre se generan residuos y que me siguen trasladando el problema de la contaminación. O sea, yo paso una corriente de agua por una planta, pero sigo generando residuos que tengo que seguir tratando o disponiendo de alguna manera porque no soluciona el problema. Simplemente lo solucioné en mi planta cuando me saqué de encima el agua contaminada, pero después la tengo que llevar a la descontaminación y continuar con fracciones que cada uno de residuos que cada una medita su tratamiento. Y de hecho, cuando hablamos de la cloración como un último proceso de desinfección de aguas residuales antes de ser vertidas a cuerpo receptor, esa agua tratada apta para la disposición en cuerpo receptor, ya sea un río, ya sea un cauce intermitente, ya sea un dique o ya sea el suelo, esa agua tratada no tiene las mismas características que el cuerpo receptor, ni tampoco tiene las mismas características que tenía antes de su uso. Entonces, para llegar igual a esa condición de agua tratada apta para ser vertida, hemos insumido un montón de energía eléctrica, en algunos casos, si la planta es de lodos activados o si es un sistema de ósmosis inversa, o sea, cualquiera de los que implique que no sean pasivos como las lagunas, pero sí o sí bien implicar gasto de personal calificado, voy a gastar combustible porque siempre algún traslado de cosas voy a tener, voy a gastar en insumos para la separación o tratamiento de esas fracciones de residuos. Bueno, como sea, esta es una explicación para decir se traslada de un lugar a otro. Con el tema del suelo, las técnicas de tratamiento de descontaminación de suelo que vieron, las que son ex situ, también, o sea, tienen todo un movimiento de traslado del problema de acá para allá. Incluso las que se tratan in situ, aún las de fitorremediación,
en algún momento yo tengo que retirar las plantas, los vegetales digo, y hacerles un tratamiento, porque no puedo arrancarlos y llevarlos con contaminantes a otro lado. Bueno, por eso decimos que no incentivan ni previenen la contaminación, sino que trasladan el problema de un lugar a otro, a veces un poco modificado. En los sistemas de gestión ambiental, ya sea los específicos de calidad ambiental o los sistemas de calidad total, que siempre van a abordar la parte ambiental, ya vimos que siempre están hablando de planificación y un muy buen diseño y un análisis muy ajustado antes de empezarlo a implementar, o sea, antes de ejecutar la primera vez, esto ya está escrito. Escrito significa que en cada parte alguien se proyectó a futuro cómo estaría o los insumos y necesidades y problemas que se presentarían con esto andando. Entonces, al proyectar, dice, bueno, puede pasar tal cosa, este solo hecho de decir, bueno, si por una planta de lodos activados voy a necesitar un montón de personal o voy a necesitar gastar en electricidad, entonces ya lo tienen previsto. Porque esta planificación es que cuando se empiece a ejecutar desde la primera vez, ya se haga bien. Ciertamente porque lo que está en juego es anticiparse y que no sucedan los impactos ambientales negativos que yo ya sé que insumen mi actividad. Esta cuestión de la tarea bien ejecutada desde la primera vez, en realidad, bueno, el sistema de gestión ambiental es imprescindible porque hay inversión puesta en esto y hay controles. En realidad, para cualquier actividad, el lema de ustedes, de cada uno de ustedes, ya sea estudiando, ya sea trabajando, es hacerlo bien la primera vez, porque trabajo mal hecho se hace 2 veces. Trabajo mal hecho se hace 2 veces, no necesito darles ejemplos por fuera de lo que les está pasando a algunos de ustedes en esta cursada. Trabajo mal hecho se hace 2 veces. Si no salió bien la primera, significa que la segunda vez que lo tengo que hacer tiene que estar corregido y tiene que demostrar que hubo una solución, una evolución. Y eso es neto de imprescindible en estos sistemas de gestión ambiental, porque encima no te puedes hacer el sota porque tenés un nivel y una etapa con su documentación, que es la de las no conformidades y acciones correctoras, que es cuando algo está mal hecho o porque pasó algo accidental. Pero en estos sistemas de gestión de calidad, la corrección tiene que funcionar porque si no seguimos teniendo no conformidades y no se pueden acumular. Estas certificaciones no te las dan si no lo logras. Y aparte también porque las empresas trabajan con plazos. Bueno, cuando hablamos de prevención de la contaminación, y ahí podemos aprovecharnos de aplicar tecnologías más limpias, o tecnologías limpias o producción más limpia. Estos son un conjunto de técnicas, de métodos que involucran conductas de las personas, que involucran protocolos de acción, a veces involucran adquirir ciertos equipos, pero las tecnologías más limpias es algo muy estratégico que se aplica mientras ocurre la producción. Y sí son preventivas, abarcan la prevención y la reducción de la generación de residuos en los distintos procesos unitarios que constituyen el sistema de producción de una organización. Y también
implican el reuso o la recuperación en los casos que sea posible de estos residuos. Cuando dice los procesos unitarios, es también, ahí volvemos, siempre estamos jugando, ahí no, hay normas jurídicas que te dicen cómo tienen que ser las cosas, las tenés que cumplir sí o sí, pero cuando nos metemos en estas cosas, bueno, las tecnologías más limpias pueden ser para eficientizar en todo sentido los procedimientos para cumplir con la norma jurídica, pero en otros casos son los aliados para estos sistemas cuando yo me puse metas de reducción de residuos, o de reducción de la superficie de almacenamiento, porque en realidad estoy ocupando mucho terreno, cuando en realidad puedo ocupar la mitad, y la mitad que liberé la puedo usar con plantas, por ejemplo, para capturar dióxido de carbono y generar oxígeno y embellecer el aspecto de la planta. Y si mido ese carbono capturado, ni hablar, soy Gabriel. Pero lo que digo acá es, en los procesos unitarios es, yo sé, por ejemplo, que no puedo, supongamos una fábrica que envasa leche. Todos los envases que se vende la leche en un supermercado. Imagínense una fábrica que envasa leche. La compra y o la recibe ya pasteurizada con todas las cuestiones, nada más que la envasa. Y hay distintos tipos de envases. Sachet, la botellita de plástico, el Tetra Brick, y no sé qué más podrá venir la leche. Bueno, en cada uno de esos procesos, para ahí no tanto en las botellas, pero en el sachet siempre se va a producir un residuo de plástico y siempre se va a producir un residuo de materia orgánica láctea, que de mínima es la que se produce en los tubos del sistema, entonces, bueno, va a haber que limpiar cada tanto. Pero hablemos de los sachets. Hay un tiempo en el cual yo estoy envasando y los residuos de corte los tengo que poner en un recipiente al costado y al final del día o en algunas horas del día, ese recipiente transitorio se tiene que vaciar y llevarlas al lugar de almacenamiento que tenga una fábrica, que es el lugar de almacenamiento definitivo, antes de que se los transporten afuera. Bueno, eso, por ahí, con no tenerlos fuera del lugar de disposición de almacenamiento, yo en el día puedo hacer lo que quiero. Y hasta puedo mezclarlos. Bueno, pero en realidad, y puedo en la parte de envasado, después, no sé, en la parte de sellado, y después al final, cuando limpio todo el tren de producción, puedo juntar todos los residuos y llevarlos al lugar de almacenamiento. En tecnologías más limpias, en un sistema de gestión ambiental, y la esencia de tecnologías más limpias es, no, el proceso unitario. Yo acá, en la primera tanda de generación, cuando estoy envasando y cortando, ya tengo que saber que esto los voy a llevar 3 veces al día. No voy a esperar que se junten todos. Bueno, si hago eso es porque en realidad me sirvió, porque si no me obligan a hacerlo, yo voy a seguir con el método de que al final del día junto todo y lo saco al lugar de almacenamiento antes de que llegue el transportista que se los va a llevar a tratar. Pero en realidad, si yo en mi sistema dije, no, tengo que reducir, bueno, por ahí estos plásticos de corte, si yo los junto y no los mezclo con las partes de tetra, o con los envases rotos de las botellitas, si yo separo del inicio esta porción, toda va a reciclado. Entonces no tengo que separar después, separo antes. Y ya estoy previniendo no sacar mezclas de residuos que así mezclados no puedo reciclarlos porque es mucho más caro, entonces directamente entierro por día 5 toneladas. En cambio, si yo en la parte unitaria del envasado me llevo la tonelada que se genera ahí y la mando
en el circuito, bueno, que corresponda a reciclar, la otra disposición final va a ser de 4 toneladas, no de 5. ¿Entienden a dónde voy? Creo que sí. Bueno, tecnologías más limpias es un programa permanente. O sea, también cuando una empresa se mete con aplicar tecnologías más limpias, es un camino de ida porque funciona y la abarata costos. Siempre va a estar enfocada en la prevención. Una metodología que se usa bastante para aplicar tecnologías más limpias es colaborativa, eh, me junto con los que hacen lo mismo que yo, nos juntamos, o sea, se establece, ¿no? No es que sea espontáneo, sino que se hacen acuerdos. Y los alemanes han desarrollado este método así colaborativo, les ha servido muchísimo porque la gente aprende del colega y del competidor, pero todos solucionan porque todos se van contando qué fue lo que les pasó con esta máquina, cómo solucionaron el problema de, no sé, de los residuos sólidos en tal el proceso, no sé, ponerle también una que envasa galletitas, que fabrica galletitas. Entonces, esta metodología como de taller y de ir visitando las fábricas de producción de los competidores, que en realidad en este momento se juntan colaborativamente, funcionan bastante bien. Para las tecnologías más limpias siempre hay que pensar qué residuos están generando, cuáles son los problemas que operan, dónde están los problemas o los cuellos de botella, y cuáles son las características de mi producción que hacen que las cosas resulten o que los residuos que se generan sean tales y en tanta cantidad, y de qué manera yo puedo hacer este mismo proceso con menor generación de residuos, con mayor posibilidad de reuso, con más limpio. Esto de las tecnologías limpias no es, cuando las empresas lo aplican, no es que se certifica, simplemente que son prácticas que a la empresa le sirven. Está bien, puede haber algunos procesos que puedan tener certificación como tales, pero en realidad no hay un programa que certifique tecnologías más limpias. Lo que pasa es que si yo los aplico en mi sistema de gestión ambiental y las adscribo al sistema y las meto en mis procesos documentados y monitoreados, ciertas formas o ciertas metodologías más limpias que yo voy a implementar me sirven como procesos metidos dentro del sistema de gestión ambiental y en conjunto me sirven para la certificación. Como yo les decía al principio, que tecnologías más limpias puede implicar desde conductas hasta aparatos, también implica cambios de procesos. Una tecnología más limpia implementada en un SGA puede, cuando dicen, bueno, mira, tengo que, esta emisión de contaminantes gaseosos tiene tanta carga de material particulado que tengo que poner y pagar muchos sistemas de tecnología a fin de tubo para hacerlos que no me pase la normativa jurídica. No, los tengo para que no me pasen la normativa jurídica, pero si lo quiero ajustar como una meta, decir, bueno, voy a producir menos material particulado, tendría que comprar unos equipos carísimos de depuración de final de tubo. Entonces, la alternativa es analizarlos desde el punto de vista de las tecnologías más limpias y tal vez para entrar en el CGA puedo arrancar diciendo, bueno, no, mira, espérate que voy a trabajar 3 meses, voy a hacer una prueba cambiando
la materia prima. No voy a comprar tal material y tal marca que venía usando, voy a comprar una marca y un material, la misma cantidad, pero que me sale un 10% más caro que el que estoy usando, pero yo me aseguro con este cambio de materia prima que la cantidad de material particulado al final del proceso sea menor. Déjame probar que yo voy a ver cuánto puedo comprometer de menor cuando definamos bien esta línea para el sistema de gestión ambiental. ¿Entendieron esa posibilidad? Sí, profe. Profe, ¿y cómo mediría la cantidad de material particulado? Y unidad 3. El material, por ejemplo, el material particulado, según si lo tengo en una corriente, que lo hice pasar por un filtro, y bueno, lo que mida en el filtro es lo que estoy generando. También puede haber, según el sistema, puede ser que el material particulado, antes que llegue al filtro, yo lo tengo transportado a presión por tubos, y puede que en algún lugar de la sección pueda meter un decantador adecuado, por supuesto, siempre son tecnologías específicas, para yo medir en alguna parte, antes que llegue al filtro, cuánto estoy generando. Pero el filtro generalmente es un dispositivo depurador. En realidad también te sirve para medición, porque así como el filtro absorbe, después vos lo podés sacar del filtro con la desorción, si el filtro fuera recambiable. Si no es recambiable, los filtros tienen un peso y vos podés pesarlo después que lo vas a recambiar, que le vas a poner uno nuevo, podés pesarlo. La diferencia de peso es la cantidad de material particulado. En realidad, toda la medición, según el tipo de contaminantes, tiene métodos específicos. Lo bueno es que la mayoría de las tecnologías que se usan para depurar aire, a la inversa, se usan para limpiar el aire. Y en ese cambio, vos podés medir esos residuos capturados. Si el material particulado estuviera en el aire ambiental, se mide con decantadores. O sea, eso, por ejemplo, en una cantera, se ponen como recipientes. Creo que hay unas fotos en la unidad 3. Entonces, según se ve el punto de generación, se ve la dirección del viento y estratégicamente se ponen estos dispositivos, entonces el aire va pasando, lo capturas un poquito, pero no le cambias la velocidad de que trae. Entonces, cuando entra en esa zona del recipiente, al perder velocidad, el material particulado cae por gravedad. Entonces, ahí podés medir lo que se depositó. Y después, en chimenea, las mediciones se hacen en la base de la chimenea, no por donde sale. Y usa sensores. Si no fuera particular o si fueran algún compuesto específico como algún ácido, por ejemplo ácido clorhídrico, que tenés sondas y sensores específicos para azufre, para cloro. Esto, si ustedes llegan a trabajar cuando se reciban en un ámbito más especializado de mediciones, inmediatamente se tienen que tomar un curso de muestreo y medición del material específico con el que fueran a trabajar. Incluso es material específico dentro de contextos productivos específicos.
No es lo mismo tomar una muestra de agua en una planta de tratamiento de efluentes que tomarla en un río. Pero hay cursos específicos para eso, que si ustedes están en una organización que van a empezar a trabajar con eso, o pretenden trabajar con eso, y no tienen colegas que les enseñen las técnicas, se toman un curso. Porque ahí, ya les digo, procedimientos específicos de muestreo y de medición según la clase de contaminantes y el medio donde se están produciendo y donde se quieren medir. ¿Entendieron? Sí, profe, gracias. Y repasen el material que tienen. En algún video creo que salen algunas cuestiones de estos. Bueno, para las tecnologías más limpias y para el fin de tubo hay auditorías de desempeño ambiental que obviamente que también tienen una planificación. Nadie se mete a actuar porque sí. Hay mayor o menor rigor en la planificación, pero sí la tiene que haber. Y con las tecnologías más limpias, cuando se hace en serio, y que ya les digo, es un camino de ida, porque como que siempre vas viendo como que te reditúa, y si encima vos metiste el proceso en el que le vas a aplicar tecnologías más limpias, o toda tu fábrica, que lo decís, bueno, sí, yo me meto con el CGA, entonces arranco con esta parte, siempre las tecnologías más limpias te van a estar dando resultados para reducir la generación de contaminantes. Entonces, lo vas a aplicar en una cosa y en el otro para otra. Está bien, el sistema de gestión ambiental te obliga a la auditoría para la certificación, pero las tecnologías más limpias en un establecimiento productivo siempre va a haber alguna manera de auditoría interna, aunque sea de desempeño ambiental de esta tecnología más limpia. Vas a tener que medir si realmente te está resultando. Bueno, para estas cuestiones siempre arrancamos con esta situación de diagnóstico o caracterización. Tengo que saber qué se está generando de residuos, cómo lo estoy manejando ahora, y cómo lo voy a mejorar en este plan de TMCL. Esta auditoría de desempeño ambiental es la parte del inicio y después van a venir otras. Porque ya les digo, nadie se mete con estos procesos y procedimientos de mejora si no está obligado por norma jurídica o si no ha decidido meterse en un sistema de gestión ambiental o si no, porque lo ha decidido porque realmente quiere reducir costos de algo o porque puede pasar que algunos dueños de empresa pretenden hacer las cosas de una mejor manera en cuanto a sus impactos ambientales, pero en realidad es como que siempre están pensando como empresa que a la larga esas buenas prácticas se van a poder agrupar en algún conjunto que pueda mostrar de que es mejor que su competidor, es más sano y que pueda captar un público consumidor con mayor conciencia ambiental y que lo elija por esas cosas. Esto que se nos suena así tan académico, les doy un ejemplo en criollo. Vayan al parque industrial de su localidad, San Luis, Villa Mercedes, Nachel, Tilizarao, Merlo, y comparen desde la calle nomás una fábrica, el predio de una fábrica bien cuidado versus el abandonado. Y ni hablar si son productores de alimentos. Y estoy hablando nada más que del aspecto del frente. Es lo mismo que si van a una fábrica de zapatillas. Antes había muchísimas primeras marcas acá en San Luis. Ahora no tantas. Entran a una fábrica de
bueno, si hubieran entrado a Puma antes que se fuera de Concarán, una fábrica de primer nivel, súper prolija, por supuesto que genera residuos y que se ve mugre, suciedad, pero bueno, decimos residuos. Porque bueno, porque hay inyección de plásticos, bueno, la parte de cosido, de recorte, lo que sea, y hay pegotes. Bueno, pero esa fábrica que tiene que manejarse con ciertos estándares de calidad de proceso, vas a ver los residuos, pero en algún momento del día no los vas a ver más y vas a ver una prolijidad en el manejo y una adecuación a la norma. Porque en realidad lo que pide la norma local, jurídica local, es de mínima, entonces obvio que lo cumplen. Pero también fui a una fábrica en Villa Mercedes que hacía zapatillas de muchísima venta, y no eran malas las zapatillas, no voy a decir la fábrica, pero fabricaba zapatillas, no los modelos de Puma, no el público de Puma, no el precio de Puma, ni siquiera el precio de Gael ni de Atomic, pero una zapatilla de muchísimo consumo, buenas zapatillas. Bueno, chicos, era terrible. Tarros de lata de 5 litros donde venía el pegamento, esos mismos usados para tirar los trozos de recortes de goma, todos chorreados, sin el contenedor abajo, en cualquier lado encontrabas esos tarros. Bueno, ese fabricante vendía porque tenía un público cautivo y aparte porque sus zapas eran buenas, pero no podía aspirar a más. Sí, nos movemos en estas cuestiones de imagen institucional. Entonces teníamos una empresa que fabricaba el estilo tradicional, parecía de esos lugares de videos de producción pakistaní, en que hacen cosas maravillosas, pero vos mirás y dices, Dios mío, la seguridad, la higiene, la seguridad sobre todo, la higiene y los residuos, un desmadre. Bueno, cuando las empresas empiezan realmente a buscar esos públicos de competencia y cuando quieren entrar al mercado fuera de los países donde, o de las localidades donde están trabajando, y bueno, ahí es donde empiezan los aprietes de calidad y empiezan a pensar, bueno, ¿cómo mejoro esta parte? Y ahí entran tecnologías más limpias, las fin de tubo y los sistemas de gestión de calidad. Lautaro. Buenas tardes, profesor y compañeros. Sí, conozco la empresa, bueno, que ha sido cerrada de Puma, que es de Concarán. Una empresa limpia es la primera impresión, sino que también el orden, bien pintada, separados los residuos. Por ejemplo, seguro que después vamos a ver la separación de residuos orgánicos e inorgánicos, que es por distintos contenedores. Y también la forma del reciclado, ¿no? Bueno, la empresa de fabricación de zapatillas, lo que es los pegamentos suelen ser muy fuertes. Sí, son residuos peligrosos. Todo lo que generan se cataloga como residuos peligrosos. Y también como el desecho también es plástico, gomas, que la degradación es lenta y son separados por distintos sectores, en parte del reciclado. Sí, sí. Sí, hay partes Pero, que pueden reciclar y otras que directamente van o a tratamiento y disposición final después, o algunos directamente van a disposición final. perfecto, que son los orgánicos y los inorgánicos. Depende a qué te referís. ¿Vos en particular has visitado la fábrica Puma? La conozco por fuera. Esa fábrica Y debe unos tener un... compañeros conocidos han trabajado adentro. Y, por ejemplo, me decían que era muy fuerte el pegamento, que no sé si las medidas preventivas como de seguridad cumplían. Hay que ver, igual ya cerró, pero cuando trabajas con pegamentos de los típicos con solventes, o sea, los que uno compra en el mercado como Pegamix, el otro, el amarillo, este clásico,
que si lo pegas sobre el telgopor, disuelve el telgopor. Bueno, no me acuerdo el nombre, pero el más común. Epoxirram, creo que... Epoxirram. Ah, bien. Epoxirram. O sea, todas los de esa familia de Epoxirram tienen un compuesto que es el que derrite o disuelve, mejor dicho, el telgopor, el isopor, la molécula de isopor la corta, por eso ves que queda un hueco. Bueno, hay toda una familia que, bueno, tiene unos fines, y después están los otros, ya de uso más general, basado más en cosas inertes, pero igual tienen componentes químicos, que hace que si vos mezclas el recipiente donde tirás unos y lo mezclas con los otros, todo queda en un cúmulo que no se puede recuperar nada. Bueno, y esto de los que tienen solventes, estos, con agresivos o sea, por un lado lo manejas por el lado de residuos, pero por otro lado, en las otras materias que están viendo de salud e higiene, que es la seguridad del trabajador, se tiene que trabajar con máscaras y con guantes. Y si no lo hacían, y bueno, alguien ahí está fallando de seguridad, salud en el trabajo, que no están bien asesorados, y aparte, bueno, la decisión de la fábrica de, bueno, si no me están controlando, no lo hago. Tiene que ver con eso que vimos en la unidad 1 del tiempo de exposición, el tipo de sustancias y las vías de acceso del contaminante al cuerpo, dérmica, respiratoria. Bueno, acá hay un procedimiento, un modelo para enfocarse en estas tareas de identificación y lograr aplicar tecnologías más limpias, y tiene, bueno, primero una parte, se trabaja mucho con diagramas de flujo y el balance de materia y energía del sistema que voy a estudiar, o sea, cómo es el flujo de lo que sea que estoy produciendo, el flujo de los residuos, dónde son los puntos críticos y de qué sustancias, la energía que me insume el tratamiento o la manera que estoy procesando ahora y la que me va a insumir al cambiar el procedimiento. O sea, primero lo que quiero decir con esto es, tengo que entender fina y generalmente, o sea, detalles a nivel macro, quiero decir, entender perfectamente el proceso. Si no, no voy a poder intervenir. Acá hablábamos de pumas, zapatillas, empezamos a hablar de residuos, de lugares donde se disponen algunas acciones, y después, sin querer, terminamos hablando de la inhalación. Bueno, exactamente hablamos de inhalación porque estos solventes son volátiles, entonces le ingresan a la persona por la inhalación. Bueno, es un ejemplo sonso y burdo, pero estamos hablando de residuos, y sí, tenemos que conocer tanto de la afectación de la salud de los residuos sólidos, como de la afectación de la salud de los efluentes gaseosos o los contaminantes gaseosos que tiene el sistema de producción, y saber dónde se producen. Bueno, si hay personas en riesgo, mucho más. Y ahí vuelvo a ustedes, saber qué clase de contaminante es, qué peligrosidad tiene, cuál es la dosis letal mínima, cuál es la dosis máxima, si son acumulativos, cuál es la molécula del contaminante, si el contaminante solo así como sale es contaminante, o es cuando se mezcla con tal cosa, o cuando es activado con la energía de la luz. Si la molécula es pura, ¿dónde se rompe? ¿Cómo se rompe? ¿Cuáles son las medidas de prevención para este tipo de sustancias? Y las medidas de prevención de la salud, por ejemplo, ya me estoy yendo de contaminación en el ambiente, estoy entrando de lleno en la parte de ustedes de seguridad en el trabajo. Así, bueno, filtros, ok.
¿Qué filtros? Filtros en máscaras. ¿Qué máscaras? ¿Van a poder trabajar con una máscara de esta clase? ¿Existe? Siempre hablan de un conocimiento profundo, técnico, responsable. Y por eso van a estudiar toda la vida. Porque es amplísimo el universo. Después, bueno, buscar las opciones, vuelvo al texto de procedimiento, búsqueda de opciones de reducción de estos residuos. Ahí pueden juntarse todos los involucrados y hacer tormenta de ideas, o juntarse con colegas de la misma tipo de producción, a ver cómo lo solucionar, el sistema alemán que les digo. Y bueno, pensar las soluciones adecuadas al contexto de producción. Y también a la cultura de la organización y de los empleados. Ahí, cuando digo cultura, con el tema de los guantes, de usar guantes de seguridad, hace años la gente no quería usar guantes, ni los de cuero en obras, ni los de metal para coser, y de metales hay muchísimos. O sea, de metales que cuidan, que previenen, protegen de cortes, pero no es lo mismo de cortes con agujas, de corte con sierra circular o con cúter, lo que sea. Bueno, hay distintos modelos. Igual, todos modos, la gente dice, no quiero usar guantes porque no puedo agarrar bien las cosas. Bueno, una cuestión de seguridad es, no me importa, tenés que acostumbrarte, porque es mi norma de seguridad. Ahí es un ejemplo donde la cultura de la gente choca con las normas de seguridad y tienen que imponerse las normas de seguridad. Y en este caso, cuando habla de cultura de organización, bueno, se refiere por ahí a otras cosas. ¿Qué cosas puedo cambiar y que no? No sé, por ejemplo, en cuanto, pensemos, cultura de la organización y hasta de la gente. Yo puedo decir, bueno, en mi fábrica yo voy a recircular el agua, me regalaron o me gané una una planta de tratamiento de aguas residuales, y que me lleva el agua a calidad de potabilización. O sea, yo hago pasar el agua de las cañerías, el agua que uso para higiene, qué sé yo, no la del proceso productivo, la de consumo de los empleados. La hago pasar el agua ya descartada por esta planta y te aseguro, y acá están las mediciones diarias y por hora, de que siempre estoy generando agua de calidad potable, o sea, apta para consumo humano. Y por una cuestión cultural te dicen, no viejo, pero vos estás circulando el agua del inodoro y yo no voy a tomar esa agua. Y ahí entra lo cultural. Bueno, tienen que ver, ¿sí? ¿Cuáles son las alternativas y cómo pueden lograr estos cambios con todos los aliados? Estudio de factibilidad también, los aspectos tienen en cuenta los tecnológicos, el ambiente, la economía, para priorizar qué puede hacer, porque en la tormenta de ideas puede ser, si yo quiero aplicar una tecnología más limpia para reducir el vertido de agua residual, la generación de agua residual, del proceso productivo y también del uso del agua en las instalaciones para las personas, la del comedor, la de los baños, la de las duchas, si quieren, también. Yo tengo dos procesos que generan agua residual y yo en mi sistema he dicho, bueno, voy a bajar el agua residual de las dos líneas. Entonces, bueno, se juntan y empiezan a tirar. No, pero el agua de lavamanos, bueno, esto de la recirculación, del reuso, sabemos que el agua de inodoro no la vamos a poder llevar a potable porque nadie la va a tomar y es cultural, pero no lo van a hacer. Descartemos eso. Entonces, bueno, ¿cómo puedo reducir? Si esa opción ya no tengo, porque yo solamente a la planta de tratamiento le puedo hacer pasar toda el agua del sistema de higiene y de lavado. Bueno, entonces para llegar a esta reducción lo que podemos hacer es aprovechar el agua de lavado de las manos, el agua del lavado de
de los platos. Pasa que son distintos tipos de agua. Lavado de manos, entonces directamente la gente se lava las manos, se ducha en la fábrica en el turno tal, esa agua la almaceno y la uso para las mochilas de los inodoros. Entonces tengo 2 usos del agua antes de descartarlo. O sea que me voy a ahorrar agua buena en un 60%. Después, con el agua del grises de la cocina, del gran comedor que tiene mi fábrica, en vez de mandar la cloaca, voy a poner el grasero, voy a poner otro grasero, una cámara de decantación, y voy a hacer un licho electrificante para regar el predio. Entonces voy a reducir en un 90% el agua residual que se usó en la parte de comedor. Van buscando la manera. Y como ahora sí se me va a cortar esto, ustedes se van a tener que leer lo de implementación, diseños, y como que son explicaciones. Ustedes tomen esta manera que yo tengo de explicarles para imaginar las situaciones que se pueden presentar. Y después, al final, creo que a la mitad del texto, bueno, después hablo de tecnología fin de tubo en la página 5, y ahí empiezan los ejemplos, que en realidad son síntesis de cosas que ya vieron, de métodos que ya vieron en unidades anteriores. Y así, con paciencia e integración, van comprendiendo esto. Y acuérdense que esto está dado en un contexto de sistema de gestión ambiental, o sea que sí o sí, entender esto les sirve también para poder visualizar qué cosas pueden entrar en una primera etapa, en el siguiente año, de una fábrica hipotética de algo que se mete y adscribe en un sistema de gestión ambiental porque quiere la certificación ISO 14000, o quiere una papelera, quiere una certificación europea para poder vender ciertos cuadernos allá porque no hay forma que entren. Hay muchísimas certificaciones ambientales. Bueno, esto se va a cortar, así que lo corto yo. Llevamos justo 1 hora. Salvo que tengan alguna pregunta. Una consulta, profe. Sí, te escucho, Lautaro. Con el tema del agua que se utiliza en la industria, se utiliza tanto como para fines de limpieza, consumo de animales, no es necesario que sea potable, porque también la potabilización o el proceso del tratado también tiene un costo. Por eso suelen trabajar en la industria con agua de riego, puede ser que le dicen. No, depende, porque uno cree que las personas que creen que el agua para uso industrial es la más barata, pero no, porque en realidad, bueno, depende. Depende para qué proceso lo necesitas. Primero, si es para alimentos, sabes que tiene que estar dentro de lo que es el agua según el Código Alimentario Nacional, que dice las condiciones de potabilizar. Para ciertas clases de alimentos, hasta tienen que cambiarle el pH o sacarle minerales o agregarle minerales para que les salga el sabor de calidad permanente que ellos tienen.